Buenas tardes, mi nombre es Pedro Pérez y curso la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas. Hoy vengo a hacerles mi defensa acerca de las guerras civiles en Sudán. Para entender esto, o para entender lo que ocurre en Sudán y en su contexto, tenemos que tener en cuenta que su historia ha estado muy, por así decirla, conyugada a lo que vendría siendo la violencia. ¿Esto por qué? Porque su gobierno centralizado buscaba como tal suprimir a la ciudadanía y ejercer un control total acerca de las decisiones en el país, aunque esto llevara como consecuencia a la pobreza, a la destrucción de cada uno de los ciudadanos o el sufrimiento en la vida común de cada uno de los ciudadanos que forman parte de la vida en el país. Es por esto que a lo largo de su historia se llevaron dos guerras civiles muy pronunciadas. En este caso hablaremos de la Segunda Guerra Civil, que de cierta forma verlo es la más reciente, pero teniendo en cuenta que actualmente el país no se encuentra en paz, sino que está entrando nuevamente en un conflicto, debido a que a pesar de que en el 2005 se firmó un tratado de paz entre los diferentes agentes que hacían vida en el país, en el año 2023 volvió a estallar un conflicto armado donde la violencia está siendo otra vez promovida, pero tenemos en cuenta que los historiadores y aquellos que hacen estudio de la geopolítica en el país han dicho que este es posiblemente el inicio de la tercera guerra civil en el país, aunque todavía no se le llama así abiertamente. Es por esto que en este trabajo hablaremos y profundizaremos en la historia de las guerras civiles en Sudán. Investigaremos sus causas, los actores involucrados y las consecuencias de estos conflictos en la geografía política y social en el país. Algo principal que entender son los principales actores en la Segunda Guerra Civil sudanesa. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta cómo se ve desde ambos aspectos o la razón por la que se llega a la violencia como lo que ellos vieron como la mejor solución a sus problemas o la única escapatoria que consiguieron para expresar el conflicto y las diferencias que estaban viviendo entre ellos en sí. Para entender esto, debemos saber, primeramente, que los actores principales que llevaron vida o que fueron las razones por las que se llevó a cabo tal violencia fue el gobierno de Sudán de ese entonces, controlado por el norte del país, mayoritariamente árabe y musulmán, con sede en Jartum. Los distintos regímenes que gobernaban durante estos años buscaron centralizar el poder, imponiendo leyes islámicas y mantener el control económico sobre los recursos del país, centralizando las ganancias en el país, las pocas ganancias del país, para su propio beneficio, el beneficio del gobierno, y no pensando en los ideales de igualdad o en los ideales de una vida próspera para sus ciudadanos, que es lo que el Estado debe intentar promulgar. Es por esto que luego se creó, por así decirlo, el Ejército o Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés, fundado en 1983 por John Garang, que fue el principal grupo rebelde del sur. Luchaba por una mayor autonomía, justicia social y con el tiempo por la independencia del sur, es decir, buscando una libertad para su pueblo, por así decirlo. Pero tenemos que tener en cuenta que a pesar de esto, a pesar de los conflictos y de que se busca una libertad, siempre los más afectados y siempre aquellos que sufren el mayor daño a la hora de un enfrentamiento armado entre el gobierno y las facciones rebeldes son los ciudadanos en sí, son las poblaciones que hacen vida y que no están directamente relacionadas porque sufren las consecuencias, más ellos no son los que buscan la violencia. Fecha clave en la historia del conflicto sudanés. En 1955 a 1972 fue el conflicto inicial que marcó el comienzo de las tensiones en Sudán. Podríamos decir que este fue el inicio de los verdaderos conflictos en el territorio. En 1983 se dio inicio de la Segunda Guerra, reanudación de las hostilidades que exacerbó la crisis humanitaria. Como para nadie es un secreto, en el
territorio sudanés, se ha visto una crisis humanitaria como en ningún otro lado se ha visto. Esto efecto a la guerra, efecto a la poca economía que tiene el país y a la inversión de esta en armamento, en equipo militar y malgastada en un conflicto interno donde no se busca la seguridad humana, sino más bien su destrucción. En el año 1990, la crisis humanitaria llegó a su máximo, años de gran violencia y desplazamientos masivos de personas escapando de esta dicha guerra. En el año 2005 se llegó al acuerdo de paz, firma del acuerdo de paz integral que buscó poner fin al conflicto. En el año 2011 fue la independencia del sur. Sudán del Sur se convierte en un país independiente tras años de lucha. Lugares más afectados por el conflicto en Sudán. Primeramente tenemos al sur de Sudán, que luego, como vimos en el año 2011, logró su independencia y separarse de Sudán del Norte, debido a que no compartía las creencias o la elitez, por así decirlo, de los que hacían gobierno en este territorio. Pero a la hora del conflicto, las mayores facciones rebeldes se encontraban en este pleno territorio del sur, por lo que la violencia en este lugar fue altamente mayor que en otros territorios. Nilo Azul y Kordofán, apoyo a los rebeldes. Esto nos hace entender que debido al apoyo de este territorio, de estos espacios, a los rebeldes que buscaban una libertad de cierta forma, fue promulgada la violencia hacia ellos. Darfur, violencia en los últimos años. Cuando ya estaba por mediarse la paz, o antes de siquiera mediarse la paz, fue uno de los más afectados a la hora de terminar el periodo de guerra. Los campos de refugiados, aquellos que recibían a los exiliados o aquellos que emigraron del país debido a los conflictos armados, también fueron atacados y esto nos hace entender o comprender un poco la gran medida de violencia que se vivía en el territorio. Principales causas de la guerra civil en Sudán. Desigualdades históricas en Sudán. Las desigualdades entre el norte y el sur de Sudán han creado un contexto de tensión que ha contribuido al estallido de la guerra civil, afectando las dinámicas sociales y económicas del país, un conflicto de intereses, como así podríamos decirlo. Exclusión política y represión. La exclusión política de ciertas etnias y la represión de la oposición han contribuido a un ambiente de descontento, alimentando así las tensiones que llevaran a la guerra civil. Imposición de la ley islámica. La imposición de la ley islámica ha generado rechazo en diversas comunidades, exacerbando las divisiones religiosas y culturales entre los grupos étnicos que habitan en Sudán. Factores étnicos y culturales. Los factores étnicos y culturales han jugado un papel crucial en la exacerbación del conflicto, generando rivalidades que se han manifestado en la violencia y la lucha por el poder. Lucha por los recursos naturales, como en un gobierno centralizado solamente buscaban, por así decirlo, su propio beneficio, no dejaban fruto o no dejaban algún tipo de ganancia para aquellos que también querían subsistir en el país. La influencia internacional ha sido limitada y tardía, lo que ha impedido una intervención efectiva que se pudiera haber mitigado el conflicto y sus consecuencias en Sudán. El conflicto armado en Sudán, 2023. Miles de muertos y millones de desplazamientos por la violencia, crisis humanitaria. Estallido del conflicto, inició de nuevo un conflicto armado entre SAF y RSF. ¿Esto por qué? En el año 2023, en abril, como ya lo dije, estalló de nuevo la violencia por otra vez un conflicto de ideales, conflicto entre territorios donde no se respetó la independencia del sur con respecto al norte, por lo cual esto llevó otra vez a una explosión de violencia donde nuevamente los afectados fueron aquellos ciudadanos que hacían vida en el territorio.
Resumen de la guerra civil en Sudán. Conflicto prolongado. La guerra civil, específicamente la segunda, es una de las más largas en África, caracterizada por desigualdades históricas y decisiones políticas. Actores principales. Los principales actores en el conflicto fueron el gobierno sudanés y el Islam, lo que resultó en millones de muertos y desplazamientos. Causas profundas. Las causas profundas del conflicto incluyen la marginización del sur, el control centralizado y la falta de voluntad política entre las partes involucradas. Impacto humanitario. El conflicto ha tenido un impacto devastador, con millones de desplazados y una crisis humanitaria que persiste hasta hoy. Desigualdades históricas. La guerra refleja las desigualdades históricas en Sudán, que han sido un motor constante de tensión y conflicto. Bueno, esta fue mi exposición acerca de la guerra que se está viviendo en el territorio sudanés, por lo cual nos hace pensar y recapacitar en cómo abarcar las diferencias ideológicas, históricas y sociales, políticas que se viven en un país. Gracias por su atención. Espero que mi exposición haya sido de su agrado.